Bien, hermanos, vamos a comenzar con un estudio bíblico que le podemos llamar la sabiduría de Dios para vivir entre los hombres. La sabiduría de Dios para vivir entre los hombres está en la Escritura. Desde la segunda ley, dice la palabra de Dios en Levítico 26, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es la promesa de Dios. Y algunos dirán, bueno, eso se lo dijo a los judíos, pero no es así. Esto tiene que ver vamos ahí a 2 de Corintios 6:14, para que veamos por qué o dónde Dios empieza a cumplir esta promesa que dijo: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dice la Escritura que todos aquellos que creen en Cristo son templo del Dios viviente. Dios dice: andaré entre vosotros, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que dijo en el libro de Levítico. Pero entonces ahora la exhortación es que no tengas comunión con gente que no cree, y te hagas uno con ellos. Porque dice la palabra: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque es más fácil que ellos te lleven al mundo, a la fiesta, al pecado, a que tú los traigas a Cristo. No te unas. Entonces, ¿quiere decir que yo ya no me voy a llevar con nadie? No, dice el Señor, mira, te digo que no te juntes con los fornicarios, pero no se puede. Porque si te dijera que no te juntes con los fornicarios, tendrías que salir del mundo. Sino que no te juntes con aquel que, diciéndose hermano, ande en pecado, viviendo doble vida. Con ellos ni comas. O sea, no puede ser que un hermano ande fornicando, o una hermana diciéndose hermana. Entonces dice el Señor: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No quiere decir que no le hables al incrédulo, que no lo trates con amor, pero no te unas como si fuera la parte en que dijo el Señor: dejará
el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el que fornica se hace una carne con el otro. Y los demonios ahí se transfunden. Tú no te unas en ese yugo desigual, dice el Señor. Entonces, ahí mismo en el 3:16 de 2 de Corintios, mira lo que dice. Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué pasa cuando tú te bautizas y dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? El arrepentido es el que ya no participa, ahorita lo vamos a ver, de su vida anterior. No te pide nada el Señor para vivir contigo más que dejes lo que tenías, lo que te apartaba de Él. Y lo cual algunos de nosotros vivimos años endiosados con cosas que no eran Dios. Ahora en el versículo 17, fíjate lo que dice. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Santo es. Entonces no puede alguien estar en una iglesia alabando a Jesucristo con el corazón arrepentido, bautizado, viviendo en pecado. Tarde o temprano se va a quebrar. Pero acá dice el Señor, por ejemplo, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, si vemos aquí el alcoholismo, ¿qué es el alcoholismo, hermano? Destrucción del cuerpo. Y mira, hace poco he sabido de gente que ya no puede dejar de beber por rebelde, ya no puede dejar el pecado por rebelde, atentó contra su cuerpo y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, tu cuerpo no es tuyo, es el templo de Dios. Pero los que lo destruyen, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo quiere decir, no el santo de un ídolo y de una virgen o algo así. Santo quiere decir apartado para Dios, apartado del mal. Dice el Señor, no te pido que lo saques del mundo, decía nuestro Señor Jesucristo en su oración, sino que los saques, no que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces nosotros debemos apartarnos del mal, no destruyendo el templo de Dios que es donde nosotros habitamos. Entonces, Efesios dice que no te embriagues con vino, la droga, el vino, lo empiezas a consumir y te empieza a destruir. Empiezas a atentar contra el cuerpo de Dios, contra el templo del Señor. Ahora, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, si de manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Deja que Dios te renueve. Atrévete con una mente científica de Dios a conocer cosas nuevas que no son las cosas que te van a cobrar después de hacerlas. Nosotros entendemos que en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que permanecer
en el Espíritu. No te embriagues con vino, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, en el capítulo 3 de Gálatas primero, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El Espíritu se recibe, ¿por qué? Por fe. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O te dijeron: bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Lo recibiste por la obra del bautizo o lo recibiste por fe? No, yo lo recibí porque me bauticé. Entonces no tienes fe, estás creyendo en la obra que hiciste. ¿Y qué tu obra? ¿Qué sirve? Después de esa obra, ¿cuál fue el resultado de tu vida? ¿Fue una santidad? ¿Fue una entrega? ¿Dios te levantó? ¿Dios te...? No, entonces no te bautizaste bien. El Espíritu se recibe por fe, no por lo que hiciste. La obra, dice el Señor: enséñame tu fe. Sin obras, yo te enseñaré mi fe por las obras. Pero aquí la obra es después de la fe, no antes. O sea, yo no confío en lo que hice, confío porque Dios me dijo que la fe es lo que hizo que yo recibiera el Espíritu Santo. Yo cuando estoy enfermo, creo porque estoy enfermo. Y esa es la lucha. Yo creo en la sanidad porque estoy enfermo. No creo en la sanidad porque ya sané. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo antes, yo creo en la enfermedad, es donde yo creo que soy sano. No cuando ya estoy sano. Entonces el Espíritu Santo lo recibí no porque me bauticé, sino porque creí a la palabra que dice: recibirás el don. Pero cuando la promesa vino a mí, yo no estaba con ningún espíritu más que el espíritu del demonio que no quería que dejara yo de pecar. Tuve que creer que Dios y su sangre eran suficientes para quitarme todas aquellas cosas que estuvieron a punto de matarme por obsesión, compulsión y todas esas cosas que uno lo convierten en esclavo. Entonces, solo quiero saber algo de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? O sea, la ley dice: bautízate. Entonces yo, porque me voy a bautizar, ¿voy a recibir el Espíritu Santo? ¿O voy a recibir el Espíritu Santo porque creí? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque también dice la palabra: Abraham, si tiene algo que presumir, pues será para los hombres, pero no para con Dios. Porque no por las obras, sino porque creyó, la fe. Entonces Dios nos ha querido inmiscuir en vivir en el Espíritu. Si nosotros somos revestidos del Espíritu Santo, dice entonces el versículo 16 del capítulo 5: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son las manifiestas obras de la carne? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque si tú le abres la puerta a esas cosas de las obras de la carne, estás destruyendo el templo de Dios. Porque la promesa de Ezequiel 36 dice: pondré un espíritu nuevo dentro de ti, y pondré mi espíritu dentro de ti,
para que andes en mis estatutos, observes mis mandamientos y los pongas por obra. Entonces, si Él te puso un mandamiento en el cual te dice que tengas fe, porque va a poner un espíritu nuevo en ti, no ese espíritu que era un espíritu de incredulidad, un espíritu que no creía en Dios, que no quería más que en las bendiciones, que todo lo que recibías era bueno, pero para tu compromiso con Él, de amarlo sobre todas las cosas, no hay sino. Entonces, Dios, ¿qué dice? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y todo esto te lo avisa. Mira, las obras de la carne son todas estas. Donde veas envidia, donde veas borracheras, donde veas idolatría, monos ahí que adoran, pues no los juzgues porque no eres juez. Nosotros no somos jueces. Porque si nosotros juzgamos, entonces nos elegimos como juez. Pues nomás hay uno que es, ¿quién? Dios. Nosotros no podemos juzgar a los seres humanos. Pero sí lo puedes exhortar y decirle, mira, lo que estás haciendo es en contra de Dios. Con amor, para salvar su alma. Dice, ustedes que son, exhorten al otro con cariño, con amor, por salvar su alma. Ahora, viendo ya las obras de la carne, y sabiendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué dice nueva criatura? Es esta la manifestación de la nueva criatura. ¿Cómo nos convertimos en nuevos nosotros? ¿O cómo Dios quiere que la gente se convierta en nuevo para vivir con Él? Porque no hay otra intención en Dios más que vivir contigo y vivir en ti. Dios puede estar contigo y puede estar en ti. Qué maravilla que tengas el Espíritu Santo de Dios, que te oriente en la vida, dónde por dónde. Pero para esto dice, Él, en el Evangelio de Juan, dice que había un hombre llamado Juan, que no era la luz, pero que venía a dar testimonio de la luz antes que viniera Jesucristo. Y Él, que era la luz verdadera, que estaba al principio con el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, Cristo era Dios. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cuál es empezar a ser nueva criatura? Mas a todos los que le recibieron y le creen, y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en su nombre, en el nombre de Jesucristo. O sea, Jesucristo no le ha hecho nada malo a nadie. Lo repudian porque tienen pensamientos malos, pero a ver, dime qué Cristo te hizo mal. A ningún ser humano le puedo yo decir, ¿qué Cristo qué te ha hecho de malo? Nada, no me pueden contestar. Y si me contestan, están engañados, porque Cristo nunca ha hecho mal a nadie. Al contrario, dijo, yo no vine a juzgar al mundo, no vine a que el mundo se condenara, sino para que el mundo fuera salvo por mí. Entonces Cristo no es un enemigo tuyo ni nada de eso. Cristo quiere morar en ti, vivir en ti, pero tienes que aceptar que Cristo es el nombre que Dios tiene para que puedas hacer tú, digamos, el ejercicio de Dios en ti como la patria potestad. Es tu padre. Pero el que no lo acepta como padre, ¿cómo va a actuar como hijo? Pues no se puede. Porque no hay fe. Aquí la bronca es con la fe. Entonces, dice acá arriba, fíjate, son hijos, pero hijos como cuáles. Como cuando yo veo que una mujer acaba de tener un hijo. No, los hijos de Dios nacen de esta manera. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nacer de nuevo. O sea, los hijos de Dios no tienen que volver a meterse a la panza de su mamá, como decía Nicodemo. No, tienes que nacer de agua y de espíritu. Entonces dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Levítico? Yo andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y esa promesa está aquí. Cristo, ya vino el Verbo, que era Dios, y el Verbo era con Dios. Vino a hacerse carne. Entonces dice 1 Timoteo 3:16, lo hemos repetido muchas veces, pero es necesario.
Dios fue manifestado en carne, o sea, Cristo es Dios encarnado. Y luego dice que, y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué dijo el Señor en Levítico? Yo andaré entre ellos, pondré mi morada en medio de ellos, y andaré con ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Entonces aquí dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No dice el primogénito, dice el unigénito, un solo gene. Dios es Cristo. No son dos genes diferentes. Es un solo gene, Dios y Cristo. Cristo en carne. ¿Para qué quiso venir y vivir entre nosotros? Para que conozcamos el reino de Dios. Y entonces Tomás, cuando le estaba metiendo la mano, que decía, yo no voy a creer hasta que no meta mi mano, le dijo el Señor, porque tocaste, creíste, bienaventurado el que no vio y creyó. Tú amas a un Dios que existe, pero que no lo ves. No lo vemos como tal, pero sentimos su presencia, sentimos su espíritu, sentimos la sanidad de Dios, sentimos la bendición de su palabra y la transformación de nuestro ser a una persona nueva, como dice Corintio. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Dios te va a convertir en una criatura nueva. Pero que dijera yo, sin que lo diga la Biblia y sin que quiera yo trastornar la escritura, yo creo que Dios nos está diciendo, déjate amar. Porque tanto amó el Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjate amar por Jesucristo. Cristo no es tu enemigo. Cristo es el único que te ha amado. Pero todas las voces del mundo nos dicen que no. Las voces incrédulas, las voces que dicen, no, eso no es cierto, eso no. ¿No es cierto? ¿Por qué no ves del otro lado? Si el método científico dice, mira, si haces el método científico y la comprobación no sale, entonces puedes decir que no es cierto. Pero si haces el método científico y haces lo que la Escritura dice, y Dios mora en ti y te hace templo de Dios, entonces puedes decir, no, pues no es cierto. Pero no se puede decir no es cierto, porque todos los que hemos vivido para Cristo Jesús nos ha transformado en un hombre, en una mujer nueva. Ahora, en Juan, en el versículo 5, vuelvo a decir de lo que hablaba Nicodemo con Jesucristo, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es que se nace? Bautícese cada uno de vosotros en agua para que venga sobre ti el Espíritu Santo. De cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu. Nacer de nuevo, no de voluntad de varón, no de sangre, no de carne, sino de Dios. ¿Tú crees que Dios no podría desaparecernos y hacernos nuevos así tal cual en un momento? Si es todopoderoso. Sin embargo, Él quiere que tú accedas al amor que Él tiene para ti. Que te dejes amar ¿cómo? Obedeciendo. Amar obedeciendo. Dice el Señor, ¿me amas? Guarda mis mandamientos, o sea, y yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Ahora, por último, ya en algo más profundo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, dice la palabra de Dios, desde el capítulo 1 dice, desde el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, si has resucitado con Cristo. Cuando tú te bautizas en su muerte. Dice Romanos, ¿qué no sabes que todos los que nos hemos bautizado en Cristo, nos hemos bautizado en su muerte? ¿Qué fue lo que murió de Cristo? La carne. ¿Qué es lo que tiene que morir en ti? La carne.
y nacer en espíritu. Cristo resucitó en un cuerpo espiritual. Quiere que tú mueras, pero no te ciega la vida, te entierran y otra vez sería... Pues no, Dios dice en vida tú puedes morir. Por eso Nicodemo se nublaba su razón cuando decía, oye, pues ¿qué debo de meterme otra vez al vientre de mi mamá para nacer de nuevo? Decía, no, tienes que nacer de agua y de espíritu, porque te van a bautizar en su muerte. Vas a morir a la carne, vas a morir al hombre, a la mujer vieja, y entonces vas a tener, 2 Corintios, estar en Cristo y ser nueva criatura. Pero dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Habéis muerto, ¿a qué? A los deseos carnales, a las pasiones. Dice, os pido, os ruego que como a peregrinos y extranjeros os abstengáis de las pasiones que batallan contra el alma. Todas las obras de la carne despiertan pasiones que batallan contra el alma de la gente. Siempre andan en guerra, pero nunca triunfan, porque no han querido poner su vida en Cristo totalmente. No han renunciado. Entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué vimos el miércoles? No quiero que estés como el que no tienes esperanza. Porque Dios mismo, Cristo, con trompeta y con voz de arcángel, sacará primero ¿qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que quedaron. Entonces dice acá, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí o no? Sí. Dijéramos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que están dormidos. Que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Si ya se murió, pobrecito, ya no lo voy a volver a ver, ya todo se acabó. Entonces dice, no quiero que estés como ellos, entristecido, porque no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, no serán los que viven antes. ¿Sí? Los que viven no serán antes. Entonces, dice la palabra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. O sea, tú vas a ser de alguno de los dos. O viene Cristo y tú estás vivo y se van primero los que estaban muertos y luego tú, o tú estás muerto y te vas primero y los que se quedaron vivos se van después. Una de las dos cosas vas a hacer, sí o sí. Si eres muerto en Jesucristo, si crees en Dios. Entonces dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está el cumplimiento de Levítico 6. Andaré entre ellos, yo seré su Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Pero para cuándo? ¿Para esta vida? No, para la eternidad.
Dejar amarte por Cristo es creer que vas a vivir una vida eterna si haces lo que te dice Dios. Si eres sabio en tu propia opinión, si tú tienes tu filosofía propia y crees que es mayor que la de Dios, así síguele, porque no va a haber de otra, nadie te va a poder convencer más que el Espíritu Santo de Dios. Por eso los que son salvos, hermanos, en esta comunidad pequeña, tenemos que interceder orando, porque a las personas Dios les ilumine. Acuérdate, la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, no es que no te quieran, no es que no crean en Cristo, es que aman más su pecado. ¿Y quién los va a sacar de esa libertad? Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el que hace pecado es esclavo. Va a andar defendiendo para no decir humildemente, Señor, ¿sabes qué? Que la estoy regando toda. Ayúdame. Entonces tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que interceder y orar día tras día. No los vas a convencer con tus palabras, pero sí vas a poner en manos del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de repente, ¿sabes lo que hace? Llega contigo en sueños, te empieza a agitar, empiezas a saber que ya te vas a morir, y Dios te agarra con el Espíritu y te trae. Eso es lo que puedes hacer. Cuando Dios tiene misericordia de alguien, lo trae de regreso, haya hecho lo que haya hecho. Porque Cristo, Dios, es un Dios de primeras y segundas y terceras oportunidades. Eso no te quede duda. Pero Dios dice, quitad la iniquidad de tus obras de delante de mí. Iniquidad quiere decir ya costumbre de pecar. Quítala, renuncia, ya no hagas eso, ya déjalo. Renunciar a los deseos carnales que he practicado toda mi vida, beber alcohol, fumar marihuana, andar de pandillero en las calles. ¿Cómo creen? Si esa es la vida. ¿Sí? No, esa era la muerte. Por poco y me muero. Dios metió la mano y me sacó. Entonces Dios lo que quiere es que vivir contigo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tú tienes esperanza. Tienes un Dios poderoso. Tienes un amor inconmensurable que nadie lo tiene. Nadie puede ser amado como Dios ama. Pero pues, si te dejas amar por una persona y sientes que es el gran amor de tu vida, imagínate cómo no te amará Dios. ¿Cómo no te amará Dios si te dejas amar? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, ¿cómo llega el ladrón en la noche? ¿Quién sabe? No avisa. Es 5, 2 de Primera de Tesalonicenses. Y el otro es 4, a partir del 14, capítulo 4 de Tesalonicenses, del 13 al 18. Y este texto que dice, porque vosotros sabéis perfectamente, es 5, Tesalonicenses 5, 1, 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores y la mujer encinta, y no escaparán. O sea, Dios va a venir sí o sí, y no se sabe cuándo. Nosotros no sabemos. Por eso aquellos que se han atrevido a decir, no, que en el año, quién sabe qué, no pasa nada. Porque eso no lo puede decir el hombre. Toda profecía que te diga cuándo va a venir el Señor, no le creas. Porque la Escritura dice que nosotros no sabemos, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora sí que como dicen aquí en el barrio, vendrá a la de sin susto. De pronto te va a llegar Dios y ¡ay, Señor! ¿Y qué van a hacer las vírgenes que guardaron aceite?
Ay, Señor, ya viene. Y las que no, van a andarle pidiendo a las otras, oye, dame. No, ya no hay tiempo. Se cerrará la puerta, hermano. Entonces, sí estamos conscientes de que tenemos que tener esa esperanza, por lo tanto tenemos que cambiar de vida. Entonces dice, y ahora sí con esto termino, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios no se puede estar burlando uno de él. Dios te da unos palos si te ama, pero los hijos que ya son desobedientes, los que ya blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque es la única blasfemia que no está permitida, esos ya no tienen, están como el demonio más allá de redención. Pero ahora dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, en estas pasiones. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, fíjate, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La fe no es mental, los hechos son los que mandan. A mí me dice una persona, yo creo en la sanidad de Dios. Yo veo los hechos, si cree o no cree. ¿Ese qué texto es el último? Colosenses 3, desde el versículo 5. Pero dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, no mientan unos a otros. Hay que despojarse del viejo hombre con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Con los hechos es como se demuestra la fe en Dios. Pues a mí me pueden decir un montón de cosas, pero yo veo los hechos, y los hechos son los que respaldan. Entonces no podemos nosotros andar diciendo que creemos en Dios si tenemos una vida atrás de hipócritas y pecadores, de doble moral y cosas de esas. No se puede. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me puedo esconder de ustedes, pero ¿de Dios en dónde? ¿De Dios en dónde? No hay dónde esconderse. Si uno se fuera a lo profundo del mar o hasta al infinito, ahí está Dios. No se puede uno esconder. Entonces hay que empezar a tener temor de Dios y no de los hombres. O sea, yo no hago diabluras porque Dios no quiere, no porque me vayan a ver o no me vayan a ver. ¿A mí qué? Dios conoce ¿qué? Los corazones. Entonces, hermano, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra dice, Señor, y nosotros queremos entender, discernir por tu Espíritu y obedecer. Porque no hay otra manera, Señor, de que tú estés con nosotros. La promesa es que tú vas a estar con nosotros. Y tu presencia, Señor, es anhelada por nuestro espíritu, por nuestra alma. Es anhelada, Señor, porque ya vivimos el infierno, ya vivimos la consecuencia de nuestros pecados, pero también vivimos la misericordia tuya. Y hemos visto cómo has metido la mano y has sacado nuestras vidas a vidas nuevas. Pero así te pido por todo aquel que tenga la lucidez de escuchar y de hacer lo que tu palabra dice. Porque también dices que si escuchares la palabra y no la hicieres, Dios comparará tu vida como la de un insensato.
Pero también dice el Señor que si oímos la palabra y la hacemos, Dios nos comparará como un hombre y una mujer prudentes, edificamos en la roca, y la roca es Jesucristo, nuestro amado, nuestro libertador, nuestro proveedor de espíritu, nuestro proveedor de materia, nuestro proveedor de la vida, de nuestra sanidad y de nuestra bondad, porque no somos buenos por nosotros, sino somos manifestación de la misericordia de Dios para no andar haciendo maldades, para cumplir el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas con otras personas. Y ese es el amor resumido en estos dos mandamientos, hermano, hermanita. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra, por este día, por este rato, por estas alabanzas, por esta manera de poner tu mano en nuestro cuerpo y sanar. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.